en México tiene un alto costo. En hospitales privados pueden fracturar las finanzas de las familias mexicanas, pero en hospitales públicos, por ejemplo, la atención no es inmediata y se pone en riesgo la vida de los ciudadanos. Para hablar más sobre este tema, ¿qué conviene más? ¿Seguridad social o privada? Saludo con gusto a Sebastián Patiño. Él es abogado especialista en seguridad social. Sebastián, excelente tarde. Muchas gracias por invitarme a platicar con tu audiencia. A tus órdenes. Muchísimas gracias. Antes de ver qué conviene más, qué es más atractivo, preguntarte, ¿en México realmente existe esta cultura de la prevención? Y si no, ¿qué es lo que falta para que exista? Mira, la verdad es que vamos a dividir que cuando hablamos de seguridad social, vamos a platicar de muchos temas. No necesariamente estamos platicando del tema de la salud. La seguridad social se refiere a pensiones, se refiere a coberturas de ciertos riesgos que están por acontecer y se refiere también a la enorme prestación en materia de salud. Entonces, la prevención, que atinadamente me preguntas, debería de existir en todos los alcances, es decir, en el alcance que tiene que ver con ahorrar dinero para un futuro, en ahorrar dinero para una vejez, que la seguridad social se ocupa de eso por medio de las pensiones, como también en la prevención en materia médica, en que los trabajadores puedan aumentar y prolongar su estado de bienestar con la asistencia de la seguridad social. En México, te respondo, Lidia, no existen esquemas de prevención lo suficientemente desarrollados en un brazo o en otro, por eso el alto índice de enfermedades que tenemos cardiovasculares como causa de mortandad y el bajo índice que tenemos en las tasas de retribución para los trabajadores que están pensionados. Así que hacer conciencia es un muy buen primer paso. ¿Y qué faltaría para que la gente realmente hiciera conciencia? Estamos viendo, por ejemplo, algunos datos. 3 de cada 10 mexicanos no cuentan ni siquiera con algún tipo de protección en cuestión de salud. ¿Qué es lo que falta para nosotros los ciudadanos? Pues mira, el gobierno hace esfuerzos muy importantes, esfuerzos sostenidos por dar a conocer las distintas políticas con las que cuenta para que los beneficiarios puedan estar enterados. Yo te diría que hay que tener en cuenta que la seguridad social únicamente abarca hoy, si bien es un derecho humano que está contemplado en nuestra Constitución y que debería de ser universal, hoy únicamente abarca a la población económicamente activa. Y cuando me refiero a económicamente activa, Lidia, me refiero a los que están en la formalidad. Únicamente pueden acceder hoy al IMSS aquellas personas que están en una relación laboral formal. Con esto te quiero decir que hay un altísimo índice de trabajadores en la informalidad que no solo se sustraen de la seguridad social, sino que de alguna forma generan una competencia indirecta a aquellos patrones que sí se encuentran en la formalidad porque tienen que cargar con estos costos, los patrones y desde luego los trabajadores, porque la seguridad social la paga el trabajador, y tomamos en cuenta que está mucho más cerca de las medidas de prevención aquel que está en un régimen formal que aquel que está en un informal. Así que la informalidad es un índice muy importante para esto. ¿Qué nos cambió la pandemia, Sebastián? La gente tenía que atenderse en hospitales saturados y pues en muchos casos pasaban a clínicas privadas que les afectaban económicamente. Pues mira, la saturación hospitalaria es un problema que no es nuevo. Llevamos bastantes sexenios con un lento crecimiento de infraestructura médica. Esto no necesariamente hay que culpar al gobierno desde la trinchera privada, pero hay que reconocer que cada vez es mayor la gente que ingresa a las arcas de la laboralidad formal, sobre todo las recientes reformas que así han conducido a que los patrones lo hagan, y la infraestructura médica sigue siendo la misma. También hay que tener en cuenta que la infraestructura médica no es fácil de colocar de un día para otro y que la extensión del régimen en materia médica es un tema que es complejo. Yo te diría que hoy está el camión ya bastante lleno y sigue todavía gente intentando subirse. Recientemente hubo una discusión importante sobre si un grupo de trabajadores extranjeros que se usaban de los programas sociales que el presidente de la República ha puesto en marcha podían acceder a la seguridad social. Y déjame aprovechar, Lidia, tu espacio informativo y tu audiencia para comentarles que sí tienen derecho, al ser trabajadores extranjeros, pero están en la formalidad, tienen derecho de gozar de la seguridad social.
El reto está para que la autoridad pueda tener un vasto aprovisionamiento de medicamentos y un vasto sistema de medicina para poder atender a los derechohabientes con dignidad. ¿Qué tanto ha mejorado o qué tanto se ha deteriorado el seguro social en el país? Pues mira, la pandemia puso un reto muy importante en materia de seguridad social por lo siguiente, no solo por la enorme cantidad de pacientes que tuvo que recibir, hubieron oficinas administrativas que tuvieron que ser convertidas en áreas de reposo y de descanso para pacientes, tuvieron que echar mano, lo pudimos ver en los medios de comunicación, de centros privados, de salas de exposiciones, de estadios, del autódromo, para que los trabajadores, para que los pacientes pudieran ser atendidos. Y no solo en materia médica tuvo un desbordamiento, yo te diría que en materia pensionaria también. El IMSS tuvo que hacer frente a un enorme pago de pensiones de viudez por trabajadores o trabajadoras que fallecieron, y sus viudas o sus viudos acudieron en una proporción más alta que lo habitual a solicitar las pensiones. Y también en el ámbito recaudatorio, recordemos que el IMSS hace su propio dinero, además de las partidas presupuestales que no son muy amplias, que recibe de parte del gobierno. El IMSS tiene la capacidad y la obligación de generar su propio dinero, y ante el estancamiento económico muchas empresas quebraron y estuvieron imposibilitadas para pagar ordinariamente las cuotas obrero-patronales como lo harían en condiciones normales, y eso también afectó al IMSS. Yo diría que fue una afectación en infraestructura médica, una afectación en pago de pensiones, también de pensiones de mucha gente que se retiró anticipadamente al ver que gente conocida, gente cercana estaba enfermando o incluso lamentablemente falleciendo, y también una afectación en materia recaudatoria. Y ante este panorama, Sebastián, también preguntarte, pues incrementó la demanda de los seguros de gastos médicos mayores. Así es, nada más que tienen un costo asociado importante, ¿no? Cada vez los seguros son más caros y en cuanto más avanzamos en edad y en enfermedades, las primas se van elevando, por lo cual contar con la formalidad de una relación laboral, contar con una adecuada inscripción al Seguro Social y poder echar mano de beneficios es algo que se debe tomar en cuenta. Utilizar de forma paralela al seguro de gastos médicos privados. En conclusión, ¿qué convendría más, seguridad social o seguridad privada? Una seguridad social, pero eficiente y eficaz, y con el respaldo para aquellos que tengan la posibilidad de tener seguridad privada, seguridad social privada, o seguros de gastos médicos privados, lo puedan complementar con una seguridad social. Hoy tenemos los mexicanos, hoy la clase media tiene que dividirse un poco entre los dos, pero también hay que considerar que existen, en cuanto a la demografía social del país, sectores que no pueden alcanzar la seguridad social privada, digamos los esquemas privados de cobertura médica, y requieren de que el Estado cumpla con su obligación de dar seguridad social con dignidad. Mencionabas esta seguridad social eficiente y eficaz. ¿Estamos cerca de conseguirla en el país? Estamos lejos, yo creo. El IMSS nació desfinanciado de origen. Hay una gran cantidad de trabajadores hoy en espera de poder recibir sus medicamentos, en espera de poder recibir las consultas médicas, en espera de poder hacer uso de la gran infraestructura médica con la que cuenta el IMSS, con médicos de primer nivel, pero acceder no siempre es fácil. Entonces creo que todavía hay esfuerzos por hacerse, y lamentablemente el hecho de que los sexenios duren 6 años, como su nombre lo indica, podría parecer mucho tiempo, pero para mover un aparato tan grande y tan complejo con el IMSS se pueda traducir en resultados, se requiere muy poco tiempo. Y eso te lo comento porque en un periodo de menos de 6 años ya hay una nueva administración, un nuevo director general con nuevas normativas, con nuevas formas de operar, y la población, pues la idea es que no se vea afectada. Sebastián, muchísimas gracias por tu charla hoy en Mega Noticias. Estoy segura vamos a volver a tocar este tema y dará un gusto volver a platicar contigo. A tus órdenes, Lidia. Muchas gracias y un saludo a tu audiencia.